Para comenzar, vamos a empezar hablando sobre qué es la homeostasis y cuál es su principal función en nuestro organismo. Primeramente, la homeostasis tiene como principal función la regulación del volumen y la composición de los líquidos corporales de nuestro cuerpo, además de que se va a encargar de su distribución y el equilibrio del pH de los líquidos, ya que esto va a ser crucial para mantener la salud general de nuestro organismo. Nuestros líquidos corporales están constituidos por agua y los distintos solutos disueltos en todo nuestro cuerpo. Van a existir distintos mecanismos reguladores que van a mantener la homeostasis de los líquidos corporales. Un ejemplo de esto vienen siendo los riñones, ya que como sabemos, una función importante de los riñones es ayudar a mantener el equilibrio de los líquidos corporales. Si alguno de estos mecanismos llega a fallar o tiene un mal funcionamiento, puede poner en serio peligro a las distintas funciones de diversos órganos o en sí todo el organismo. Aquí vamos a estudiar los mecanismos que van a regular el volumen y que se van a encargar de la distribución de los líquidos corporales, además de que vamos a analizar los distintos factores que van a determinar la concentración de solutos y el pH de estos. Compartimiento de los líquidos. En adultos delgados, los líquidos corporales van a constituir entre el 55 y el 60% de la masa corporal total, tanto en mujeres como en hombres. Estos líquidos corporales se van a presentar en dos compartimentos principales. El primero, que es dentro de las células y es conocido como líquido intracelular o citosol, que va a constituir cerca de 2/3 del líquido corporal. Luego está el que es fuera de las células, que es el líquido extracelular, y este va a constituir 1/3. Este líquido incluye el resto de los líquidos corporales. El líquido extracelular va a constar cerca del 80% de líquido intersticial y el otro 20% restante va a ser plasma, que es la porción líquida de la sangre. Va a haber otros líquidos extracelulares que también se van a agrupar junto con el líquido intersticial, que van a ser la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el humor acuoso, el cuerpo vítreo, la endolinfa y la perilinfa, el líquido pleural, el pericárdico y el peritoneal. Va a haber dos barreras generales que van a separar el líquido intracelular, el intersticial y el plasma. Estas barreras son la membrana plasmática que se encuentra en cada célula individual y esta va a separar el líquido intracelular del líquido intersticial circundante. Luego tenemos las paredes de los vasos sanguíneos que van a separar el líquido intersticial del plasma. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el equilibrio hidroelectrolítico y qué tiene que ver con estas barreras y compartimentos. Nuestro organismo se va a encontrar en este equilibrio cuando las cantidades requeridas de agua y soluto estén presentes y correctamente distribuidas en los distintos compartimentos. Como ya dije anteriormente, 2/3 del líquido o de fluidos de nuestro cuerpo van a ser líquido intracelular y solamente 1/3 del líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular se va a dividir en 80% de fluido intersticial y 20% de plasma. El líquido intersticial va a representar el color azul y el plasma que podemos ver que corre por los capilares. Luego en color amarillo está el líquido intracelular, que es el que rodea cada una de las células. De igual manera, va a haber diferentes procesos que son la filtración, la reabsorción, la difusión y la osmosis, que van a permitir que se cree un continuo intercambio de agua y solutos entre los compartimentos del organismo. Ahora les voy a hablar de las fuentes de pérdida y ganancia de agua corporal. Esta ganancia o pérdida se va a llevar a cabo mediante dos fuentes. La principal es la ingesta de líquidos ingeridos, que van a constituir alrededor de 1.600 mililitros, y 700 mililitros en alimentos húmedos que van a ser absorbidos por el tracto gastrointestinal, lo que nos va a dar un total de 2.300 mililitros diarios. Luego la segunda fuente, que es el agua metabólica, que es la que es producida por el organismo principalmente cuando el oxígeno acepta electrones durante la respiración celular aeróbica,
y en menor medida durante reacciones de síntesis por deshidratación, los que nos va a dar un total de 200 mililitros diarios. Ahora, normalmente el volumen de los líquidos va a permanecer constante ya que su pérdida es igual a su ingesta. Aquí está una imagen, ¿pueden ver? Luego vamos a tener la pérdida de agua por 4 maneras distintas. La primera y la principal es mediante la orina, ya que los riñones excretan alrededor de 1500 mililitros diarios. Luego tenemos la piel que evapora alrededor de 600 mililitros. Esta se va a dividir en dos, que van a ser 400 mililitros por transpiración insensible y 200 mililitros como sudor. La tercera va a ser los pulmones, que exhalan alrededor de 300 mililitros de vapor de agua. Y por último, el tubo digestivo, que elimina cerca de 100 mililitros mediante las heces. Ahora, como ya les mencioné, van a ser 1600 mililitros de ingesta de líquidos, 700 mililitros en la ingesta de alimentos húmedos y 200 mililitros mediante el agua metabólica. Y la pérdida de agua se produce por 1500 mililitros mediante la orina, 600 mililitros mediante la piel, 300 mililitros por los pulmones y 100 mililitros por el tracto gastrointestinal. La regulación de la ganancia de agua corporal. El volumen de agua metabólica va a depender enteramente del nivel de respiración celular aeróbica. Esto se va a ver reflejado en la demanda de ATP por parte de nuestras células, ya que mientras mayor sea la producción de ATP, mayor va a ser la formación de agua. Cuando hay una pérdida de agua mayor a lo que se está ingiriendo, sucede lo que nosotros conocemos como deshidratación. Ante esta deshidratación, nuestro organismo va a mandar distintos estímulos y mecanismos de defensa. Primeramente va a haber una disminución del flujo de la saliva y por lo tanto nuestra boca y faringe se van a encontrar secas. También se va a producir un aumento de la osmolaridad plasmática y por lo tanto se van a estimular los osmorreceptores hipotalámicos. Por último, va a haber una disminución de nuestro volumen sanguíneo y como consecuente una disminución de nuestra presión arterial. La presión arterial baja va a producir un aumento de la liberación de la renina por las células yuxtapuestas glomerulares del riñón, lo que va a producir un aumento en la formación de la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a mandar un estímulo de la sed en el hipotálamo, que como ya mencioné, pues va a aumentar la sed y por lo tanto va a llevarnos a tener una ingesta mayor de agua y el aumento del agua corporal a niveles normales y por lo tanto la desaparición de nuestra deshidratación. El área hipotalámica, conocida como centro de la sed, va a ser el que gobierne nuestro impulso de beber y consumir agua. Ahora la regulación de la pérdida de agua y solutos. La eliminación del exceso de agua corporal o solutos se va a producir principalmente mediante el control de su pérdida en la orina. El grado de pérdida urinaria de sal es el factor principal que va a determinar el volumen de líquido corporal. Esto se debe a que el agua sigue a los solutos en el proceso de osmosis. Y como sabemos, los solutos principales del líquido extracelular y en la orina son los iones de sodio y cloruro. Al haber una ingesta aumentada de sal, se va a producir un aumento de las concentraciones plasmáticas de sodio y cloruro, y por lo tanto va a haber un aumento de la osmosis del agua desde el líquido intracelular hacia el líquido intersticial y de ahí va a pasar al plasma. Al pasar al plasma se va a crear un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto un aumento del estiramiento de las aurículas y una disminución de la liberación de renina. Esto va a producir un aumento de la liberación de PNA y una disminución de la formación de angiotensina 2. Al haber la disminución de la angiotensina 2 se va a crear un aumento de la filtración glomerular y una disminución de la liberación de aldosterona. Por consiguiente, una reabsorción reducida de sal y un aumento de la pérdida de sodio y cloruro.
Al perder sodio y cloruro se produce un aumento de la pérdida de agua por orina y por lo tanto una disminución de nuestro volumen sanguíneo. Los electrolitos en los líquidos corporales. Los iones formados por la disolución y la disociación de los electrolitos van a tener 4 funciones principales. Primero, algunos de estos iones van a controlar la osmosis del agua entre compartimentos líquidos. También, algunos de estos van a ayudar a mantener el equilibrio ácido-base. Además de que van a permitir la producción de potenciales de acción y por último van a servir como cofactores para la actividad óptima de las enzimas. Algunos de los electrolitos que podemos encontrar en nuestros líquidos corporales van a ser el sodio, el cloruro, el potasio, el bicarbonato, el calcio, el fosfato y el magnesio. Para medir la concentración de los electrolitos en nuestros líquidos corporales se va a utilizar una unidad llamada milequivalentes por litro. Esta nos va a servir para medir el nivel de iones o la concentración en los líquidos. Como ya mencioné anteriormente, la unidad que se utiliza para medir la concentración de iones en nuestros líquidos corporales son los milequivalentes por litro. Así que ahora les voy a hablar sobre estos iones que se encuentran en nuestro organismo. Como podemos ver en la tabla, cada ion se va a encontrar dividido en 3 partes. La parte roja va a representar el plasma, la parte azul el líquido intersticial y la parte amarilla el líquido intracelular. Primeramente tenemos a los iones sodio. Estos van a ser los más abundantes del líquido extracelular, conformando el 90% de los cationes extracelulares. Este va a cumplir un importante papel en el equilibrio hidroelectrolítico y el nivel en sangre va a ser regulado por la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. Luego tenemos el potasio, que son los cationes más abundantes del líquido intracelular y ayuda a mantener el volumen de este mismo, además de que va a cumplir un papel importante en los potenciales de acción. Luego tenemos el calcio, que gran cantidad de este se va a depositar en el hueso, por lo que es el mineral más abundante de nuestro organismo. Casi el 98% del calcio en adultos se va a localizar en esqueleto y dientes. Sus reguladores principales son la hormona paratiroidea y el calcitrol. Luego tenemos el magnesio, que en adultos casi el 54% de este se va a encontrar en la matriz ósea como sales de magnesio, y el 46% restante está en forma de iones magnesio. De este 46%, solo el 45% está en el líquido intracelular y el 1% restante en el líquido extracelular. Luego tenemos al cloruro, que es el anión más prevalente en el líquido extracelular y se va a mover fácilmente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, y es por esta razón que ayuda al balance de aniones en los compartimentos. Luego tenemos al bicarbonato, que ocupa el segundo lugar entre los aniones más abundantes del líquido extracelular, y los riñones son los que se van a encargar de regular la concentración de bicarbonato plasmático. Por último tenemos al fosfato, que casi el 85% de este va a estar presente como sales de fosfato cálcico, que son componentes estructurales del hueso y de los dientes. El equilibrio ácido-base. En una persona sana van a haber distintos mecanismos que van a mantener el pH de la sangre arterial entre 7,35 y 7,45. La pérdida de hidrógeno de los líquidos corporales y su respectiva eliminación del organismo va a depender de 3 mecanismos importantes. Vamos a tener a los sistemas amortiguadores o buffer, que se van a unir de forma transitoria a los hidrógenos y de esta manera van a remover el exceso sin necesidad de que estos sean desechados del organismo. Luego tenemos el dióxido de carbono expirado, que mientras más incrementemos la frecuencia y la profundidad de nuestra respiración, más dióxido de carbono puede eliminarse, lo que reduce el ácido carbónico y estabiliza el pH. Luego tenemos la excreción renal de hidrógeno, que este es único para eliminar los ácidos distintos del ácido carbónico y esta excreción es mediante la orina.
El rango normal del pH en sangre va de los 7,35 a los 7,45. Así que ahora les voy a hablar un poco sobre los desequilibrios ácido-base. Podemos tener dos tipos de desequilibrios. Una es la acidosis o acidemia, que es el estado en el que el pH está por debajo de los 7,35 y este nos puede provocar una depresión del sistema nervioso, desorientando al individuo y provocando un coma, además de que puede sobrevenir la muerte. También podemos tener una alcalosis o alcalemia, que es el estado en el que el pH está por encima de los 7,45. En este hay una sobreexcitación del sistema nervioso central y periférico, ya que nuestras neuronas conducen impulsos en forma reiterada aun cuando no están siendo estimuladas. Este puede causar convulsiones y hasta la muerte. Así como tenemos desequilibrios, también existen mecanismos de compensación. Si hay un cambio en el pH sanguíneo, este puede ser contrarrestado por compensación. Podemos tener dos tipos, que son la completa, que es si el pH alcanza un rango normal, y la parcial, que el pH sanguíneo sigue estando por debajo de 7,35 o por encima de 7,45, pero ya está más controlado. Ahora los mecanismos de compensación. Podemos tener compensación respiratoria, que es si el pH está alterado por causas metabólicas. La hiperventilación o la hipoventilación pueden llevar el pH al rango normal. Y también tenemos la compensación renal, que es la alteración del pH sanguíneo debido a causas respiratorias. En este van a ocurrir cambios en la secreción de hidrógeno y en la reabsorción de HCO3 por los tubos renales. Continuando con los desequilibrios ácido-base, podemos tener dos alcalosis y dos acidosis. La acidosis respiratoria es cuando la presión parcial de CO2 está normalmente alta en la sangre arterial, por lo cual se encuentra encima de los 45 milímetros de mercurio. La expiración inadecuada de dióxido de carbono produce la caída del pH sanguíneo. Esto sucede en los enfisemas, en el edema pulmonar, en daños a los centros respiratorios del bulbo raquídeo, la obstrucción de las vías aéreas o el mal funcionamiento de los músculos respiratorios. También tenemos una alcalosis respiratoria, que es cuando la presión parcial de CO2 arterial cae por debajo de los 35 milímetros de mercurio y la causa de la caída de la presión parcial del dióxido de carbono es la hiperventilación, que ocurre en condiciones en que se estimula el área inspiratoria en el tronco encefálico. También tenemos una acidosis metabólica, que es cuando el HCO3 cae por debajo de los 22.000 equivalentes por litro, lo que produce la disminución del pH. Aquí se va a producir una pérdida real de HCO3, como en los casos de la diarrea o una disfunción renal. También va a haber una acumulación de un ácido distinto del H2CO3 y una falla de los riñones para excretar hidrógeno proveniente del metabolismo. Por último, tenemos la alcalosis metabólica, que es cuando el HCO3 arterial sistémico cae por debajo de los 26.000 equivalentes por litro. La pérdida no respiratoria de ácidos o la ingesta excesiva de fármacos alcalinos van a elevar el pH por encima de los 7,45. La causa más frecuente son los vómitos, que pueden originar una pérdida importante del HCl. Para comprender mejor los desequilibrios ácido-base lo vamos a sintetizar en una tabla. Primeramente vamos a tener una alteración primaria, un pH y una alteración de compensación. Durante la alcalosis metabólica va a haber un aumento de bicarbonato y por lo tanto se va a aumentar el pH. Como alteración compensatoria vamos a tener una hipoventilación, que va a hacer que disminuya la pérdida de dióxido de carbono y por lo tanto la presión parcial de dióxido de carbono se aumenta. Luego vamos a tener durante la acidosis metabólica, que va a ser un descenso del bicarbonato y por lo tanto va a disminuir el pH.
Como alteración compensatoria vamos a tener una hiperventilación, el cual va a aumentar la pérdida de dióxido de carbono y por lo tanto la presión parcial de este va a disminuir. Luego tenemos la alcalosis respiratoria, en la cual va a haber un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento del pH. Como alteración compensatoria va a haber una excreción disminuida de hidrógeno y una reabsorción disminuida de HCO3 o bicarbonato. Y por último, durante la acidosis respiratoria va a haber un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y un descenso del pH, y como alteración compensatoria va a haber una excreción aumentada de hidrógeno y una reabsorción aumentada de bicarbonato.